Bienvenido al podcast de Pásatelo Eléctrico, sitio de referencia de movilidad sostenible. Sin más dilación, comenzamos con el episodio de esta semana. Hola a todos, ya estamos aquí de nuevo, tercera temporada del podcast de Pasateloeléctrico.es y volvemos con más fuerza que nunca. Han sido meses de espera, nos sabéis por redes todo el rato que pasa con el podcast, cuando subís nuevos episodios, pues trabajando mucho en ello y yendo a presentaciones como sabéis y con nuestros respectivos trabajos. Pues hemos decidido dar un poquillo de parón, ¿no? Para empezar a concertar entrevistas, que ya sabemos que tanto gustan, y para estar aquí con novedades como todas las temporadas. Así que una vez más, aquí como siempre hay David Montero y también Miguel Millán. Hola Miguel. Hola David, muy buenas a todos, bienvenidos a esta tercera temporada del podcast de Pásatelo Eléctrico. Hemos decidido empezar una nueva temporada después de este parón post-navideño, ¿no? Que como sabéis, pues bueno, ya tocan los exámenes en la universidad y se ha hecho un poco complicado mantener el ritmo de estudiar y bueno, en fin, grabar el podcast semanal, pero bueno, ya he terminado, ya vuelve toda la normalidad, volvemos con episodios semanales, con entrevistas muy interesantes que tenemos pensadas y sobre todo con noticias. Hoy va a ser un podcast más dedicado a noticias para hacer un poco de recapitulación de todo lo que ha pasado en estos últimos dos meses, ¿no? ¿Llevamos, David, más o menos, algo así? Sí, más o menos 2 meses. Sí, desde algo, antes de Navidad, más o menos, sí, por un poquito. Y sobre todo noticias que han ido pasando estas últimas semanas, porque imagino que los que nos sigáis en Twitter, seguidnos en Twitter, que ahí, aunque no hagamos podcast, ponemos toda la actualidad. David mete zascas a los maravillosos amantes del petróleo. Y si quieres, David, empezamos con las noticias, a repasar un poquito lo que ha pasado en estos últimos meses, y sobre todo en estas últimas semanas, como digo, y que empezamos con una un poco peliaguda. Como supongo que ya sabréis todos, se ha cancelado el Salón de Ginebra, David. Así es, un salón de Ginebra un poco atípico porque ya estaba, de hecho ya teníamos los pasajes para ir, para asistir este año a ese Motor Show de Ginebra, y pues cuando ya estaba todo preparado, unos días antes han decidido pues, el gobierno suizo, las autoridades, que un poco por respetar y por sanidad, para que no se propague ese coronavirus que tenemos y que ya está en Europa, pues en eventos de más de 1.000 personas, pues vetarlos y que no se celebren para evitar contagios. Como ya podéis saber, de 1.000 personas iban a juntarse millones de personas en Ginebra, y las autoridades han dicho que por seguridad sanitaria es mejor que no se celebrara. Aunque salón como tal sí ha habido, de una manera muy rara, una manera virtual, ya que las marcas ya habían llevado muchos ya sus coches allí, ya estaban sus representantes. Y lo que han hecho, pues a lo largo del día de hoy y de esta semana, pues van a ir como por videoconferencias dando sus presentaciones con el responsable de la marca y todo, pues citándonos a una hora para que la podamos ver, y como si fuera una presentación en persona, pero a través de la web, y así nos van a presentar sus novedades a distancia y con seguridad sobre todo. Bueno, cuanto menos es un poco atípico, un poco raro este Salón de Ginebra. La verdad es que es una pena, David, que no hayas podido ir, ¿no? Este año que querías ir, te apetecía ir ver las presentaciones ahí en directo, pues justo por culpa del coronavirus, todo esto que ya sabéis que está habiendo últimamente bastante lío, que está bastante incandescente todo, no se sabe muy bien qué va a pasar. Yo, David, estoy bastante tranquilo, que por aquí, por Zaragoza, no hay ningún caso todavía que yo sepa confirmado, así que bastante tranquilo por aquí. Pero bueno, sí, la verdad es que ha sido un poco faena en la cancelación presencial, digamos, ¿no? De este Salón de Ginebra. Como comentaba, sí que es cierto que va a haber presentaciones online, las vamos a poder ver a través de la web y demás, y en los siguientes podcasts seguro que contaremos todas las novedades que se van a presentar. Bueno, ya tenemos modelos prácticamente nuevos que se han ido presentando, que hemos podido ir viendo, pero vamos, sí, la verdad es que es una pena, sobre todo supondrá una gran pérdida económica, imagino, para Suiza, porque es un salón, yo creo que de los más importantes de automoción, ¿no, David, en el mundo? Yo creo que es uno de los más importantes del año, el salón donde todos quieren ir, donde presentan sus galas, uno de los más grandes de Europa, y sobre todo yo creo que es el referente de Europa, junto con el de Frankfurt. Pues de Europa seguramente Ginebra sea el más importante que hay.
Sí, Y bueno, la verdad no sé qué opinarás, Miguel, pero puede ser esto un cambio de paradigma en los salones y a través de este virus nos hayan desgranado cómo pueden ser los salones futuros, en los que no haya que ir en persona al salón, en los que el ahorro de emisiones, al no tener que desplazarse de coches y tanta gente a un salón, y sea todo por presentaciones online, tampoco es una mala idea y esperemos, y a lo mejor en el futuro esta idea se vuelve a hacer y no por una epidemia, ¿no? sí, yo creo que se ha usado un poco este coronavirus, digamos, como excusa, ¿no? Para dejar de realizar y las marcas sentirse en cierto modo obligadas a ir a este tipo de salones, porque al final si tú eres una marca de coches o por ejemplo como lo que pasó con el Mobile World Congress, pues lo mismo, ¿no? Si tú eres una marca de teléfonos o en este caso de automoción, te sientes, entre comillas, obligada a ir a este tipo de ferias para mostrar tus productos, para mostrar nuevas gamas, nuevos prototipos que estés haciendo, para llegar al mundo en general, ¿no? Y al final esto yo creo que se ha usado, no sé, es mi opinión, ¿no? Es un poco así supersticioso, ¿no? Pero bueno, se ha usado un poco como excusa para dejar de ir a este tipo de eventos, de gastar millones, porque ir a este tipo de salones vale millones, el Mobile World Congress valía millones, poner un stand, pues imagino que en este salón de Ginebra, lo siento, también valdrá bastantes millones, pero bueno, al final es ahorro de costes y supongo que las presentaciones, David, serán empezarán a ser, por lo menos a partir de ahora o más en el futuro, a través de pues, páginas web, en streaming o pues presentaciones individuales de cada marca, ¿no? Más que en un salón, pues coge Volkswagen y dice, mira, os voy a invitar a todos los periodistas, no sé qué, a esta presentación que vamos a presentar una nueva gama. O coge Audi y dice, mira, te voy a presentar un no sé qué, y hacen eventos propios, ¿no? Más que ir a un salón todos juntos y entre comillas que se repartan la visibilidad entre todos, pues que cada marca haga su propio evento y que ocupe las portadas de los periódicos del sector el día que hagan su presentación individual, ¿no? No sé, yo creo que por ahí tiran un Efectivamente, poco las tendencias. yo creo que lo veremos. De hecho, es una presentación cerrada, como el primer día en Ginebra siempre es el día de prensa. Pues estas presentaciones lo facilitan a la prensa y a los medios, pues mediante una clave de acceso a la web. Y tú, mediante esa clave que te facilitan las marcas, pues accedes a esa presentación que todavía no tendría acceso pues, el particular que quiere ir al salón. Por lo tanto, una manera muy fácil de implantar el futuro y sobre todo pues ante el riesgo de emergencia climática que tenemos en el mundo. Yo creo que esto, aunque ha sido forzado, como experiencia piloto va a venir muy bien. Sí, a ver, al final, como todo, ¿no? Tiene que haber un trigger, digamos, no sé cómo decirlo en español, David, últimamente me cuesta bastante. Tiene que haber como la gota que colma el vaso, ¿no? Para que las marcas se Ujú. lancen a hacer algo diferente. Llevan, no sé cuántos años lleva ya el Salón de Ginebra haciéndose, muchísimos años, desde que yo casi tengo uso de conciencia, Ujú. y al final hace falta un cambio, ¿no? No se puede estar toda la vida haciendo lo mismo y yo creo que esto del coronavirus ha venido de perlas a las marcas para dar el salto, ¿no? Y vamos, si quieres, David, a hablar de presentaciones como, por Exacto. ejemplo, vamos a empezar, si quieres, por BMW. No vamos a hablar mucho de Ujú. Tesla, David, que hay otras marcas que ya se están poniendo las pilas a tope en estos últimos meses. BMW, por ejemplo, que presenta el i4 Concept, que es el primer gran coupé de la marca que va a ser, por supuesto, 100% eléctrico, con una autonomía de hasta 600 kilómetros y un rediseño del logo. Y bueno, ¿qué te parece el diseño, David? Una parrilla muy agresiva, ¿no? Así, Bueno, curioso. pues una berlina por lo menos. Ya no tenemos ese sub, ¿no? Que todas las marcas presentan. De momento, pues BMW ha presentado este i4, que va a ser una berlina directamente para competir, yo creo, por dimensiones con Model S. Veremos a ver si alguna berlina más eléctrica que salga de aquí a finales de año. Y se espera que se empiece la producción de este coche en 2021. Los números son muy buenos, como has dicho, 600 kilómetros de autonomía homologada, una berlina ya para viajar, una berlina que esperemos que en el 2021, pues, aunque también ya esté en Europa implantado, pero más en España, esa Red Ionity pues, nos permita viajar más con este coche. Y un coche, como bien has dicho, pues una estética muy agresiva, muy deportiva, unas entradas de aire muy pronunciadas en la parte frontal, a los lados, y luego unos hombros, ¿no? Que es como se llama la parrilla delantera, muy grandes, como si taparan ahí el radiador en un coche de combustión, pero al no llevar motor de combustión, pues lo que tienen es directamente como una tapa de plástico con un dibujito, y pues lo que caracteriza actualmente a BMW
que son esos hombros, esa parrilla delantera, la conserva también en el coche eléctrico. Y también a destacar, muy importante, el nuevo logo de BMW, que al igual que hizo Volkswagen hace poco con su logo, pues para este coche ha presentado un nuevo logo BMW que parece que van las marcas por ahí, ¿no? Con logos ya en 2 dimensiones, con colores más suaves y con logos más retro, pero a la vez un diseño más Mucho más limpio. planos, ¿no? Más limpios, sin tanta Eso es. sombra. Yo creo que van un poco tirando hacia la movilidad eléctrica sostenible, ¿no? De decir todo Mm. mucho más simple, tú llegas, cargas y te vas. Así es, si alguien quiere verlo, tanto en el perfil de Twitter de BMW ya tiene el logo en la foto nuevo, o si lo buscan en Google seguro que pueden ver ese nuevo logo de BMW. Pero sí, ya hasta aquí, ya hacía falta, porque recordemos que desde ese BMW i3 no había otro BMW en Ha la calle llovido ya, eléctrico. ¿eh? Ha llovido porque el i8 recordemos que es un híbrido enchufable y esta semana también hemos acudido a la presentación de la otra marca de BMW que es Mini, que ya tiene también pues, su Mini eléctrico en la calle, así que buenos tiempos para BMW y con esta berlina pues también quiere ocupar el mercado premium, ¿no? de coche eléctrico. Sí, habrá que ver un poquito el precio, a ver si no se suben mucho a la parra, aunque yo creo que si quieren competir con Tesla, pues imagino que los precios rondarán pues los de un Model S, me imagino. Quiero creer. Vamos a repasar, David, un poco, si quieres, características, más especificaciones técnicas. Vamos, aparte del diseño, vamos a hablar un poquito también de los 530 caballos que tiene este. Hablamos que es un concepto, ¿vale? O sea, en principio será lo que llegue a producción, pero bueno, probablemente sufrirá modificaciones de aquí a los próximos meses, hasta que Sí, se complete la de producción. hecho lo han llamado Concept i4. Correcto. O sea, sí que es verdad que viene bien para verlo, para ver las características más o menos que están barajando, pero bueno, vamos a repasarlas. 530 caballos de 0 a 100 kilómetros en 4 segundos y soportará carga rápida de hasta 150 kilovatios, lo que permitirá un 80% en 30-35 minutos, más o menos. Está bastante bien. ¿Cuánto crees que será la capacidad, David, de la batería? ¿100, 90, Pues 110? por esos 600 kilos de autonomía, yo creo que irá más alrededor de los 100, ¿no? Mm. Habrá que verlo también, a Más de ver 90 cómo y se 100 seguro. comporta. Sí. Y la eficiencia, a ver cómo se comporta también, ¿no? Porque eso también es muy importante. Así es, a ver qué tal CX tiene este coche, qué aerodinámica tiene, cómo han trabajado esa refrigeración y tecnología de baterías y Muy sobre importante. todo los motores, qué eficientes son y que seguramente pues acostumbrados a BMW pues no venga con tracción trasera o con opción de tracción a las 4 ruedas, pero va a ser una berlina muy a tener en cuenta, sobre todo en Europa, que la gente ya sabemos cómo es y que quiere coches europeos y ya va a tener aquí su alternativa. Y esto viene muy bien porque va a tener más para elegir en el mercado Sí. y va a tener mucha competencia a todas las marcas. Sí, al final cuando todas las marcas se empiezan a meter en el sector, esto lo comentábamos en la temporada pasada, que cuantos más coches haya, cuantas más opciones haya, mejor para el consumidor, ¿no? Porque al final tú tienes un gran abanico, las marcas pues se tienen que poner las pilas, nunca mejor dicho, para enamorarte, ¿no? Con su coche. Sí que es verdad que como comentamos es un concepto, pero a mí el diseño me parece bastante atrevido, muy agresivo, ¿no, David? Pero bueno, el interior es también muy moderno, muy minimalista, mucha pantalla, poco botón, una especie de ruleta, ¿no? En el centro para manejar los controles. Imagino que serán Ujú. táctiles las pantallas, por lo menos la que es central. Y poco más, un volante bastante limpio también. Sí, venimos con interiores minimalistas, la gente quiere cada vez menos manos. De hecho, esta semana ha estado la presentación del nuevo Golf, que habrá versión GTE, y también ya no hay climatizador, directamente han suprimido la pieza física del climatizador, ya va en la misma pantalla. Y si quieres, pues tienes un botón de acceso rápido para que dándole, pues en la misma pantalla ya manejas el climatizador. O sea que van desapareciendo elementos, subiendo palancas al volante para ampliar el hueco en la consola central, para poner al carecer del tren de tracción estos coches eléctricos, pues para ganar también espacio interior. Así que pues van todos por esa línea. Sí, bueno, al final yo creo que aquí esto para la gente mayor, ¿no? Que se quiera comprar un coche nuevo, imagínate que no has tocado nunca una pantalla, que estás en tu casa tranquilamente, que aún vas con la libreta al banco ahí a actualizarla tranquilamente y de repente no tienes coches analógicos, digamos, ¿no? ¿Qué haces? Como que, ay, que esto no va a la pantalla, a ver dónde se enchufa el aire acondicionado que tengo calor, ¿no? Eso puede ser divertido, pero bueno, sí, al final es hacia donde tienden los diseños.
y yo creo que está muy bien, ¿no? A mí, por lo menos, que me gustan mucho las pantallitas táctiles, en fin, está muy bien. El diseño minimalista, muchísimo mejor. Y David, si quieres, vamos a hablar de otra marca completamente diferente. Vamos a hablar de Volkswagen, que también presenta su ID.4, el subeléctrico, que bueno, se ha desvelado este mes más o menos y costará $33.000 en Estados Unidos, un precio, David, que es muy suculento para todas las características que tiene. Si quieres, coméntalas tú, David, que el precio es que es un Model 3, incluso más barato que el Model Y. Así es, habrá que ver que directamente cuál es la medida de este coche en cuanto a longitud, porque no sabemos si lo vamos a situar como un rival, por ejemplo, del Model Y, o va a ser un coche un poco más pequeño o más grande. Sí que aparentemente la estética frontal es igual al ID.3 que acaban de presentar la marca, y es un coche un poquito más alto, un sub urbano y con barras de techo. Con la presentación de la foto pues sale con un techo panorámico de cristal, y un coche que presume que tendrá pues hasta 500 kilómetros de autonomía. Por lo tanto, si el ID.3 para una familia parecía un poquito pequeño por el espacio del maletero y si vais 5 personas, este coche yo creo que ya puede encajar más a una familia con más miembros, y seguramente pues quien no podrá acceder a la marca con ese ID.3 se espera este coche, porque yo creo que en un año aproximadamente más que desde que se ponga a la calle el ID.3 lo tendrá. Y pues aquí a seguir con la moda que tenemos en Europa sub, que tampoco se quiere ir atrás Volkswagen con este coche, porque sabe que ahí están las ventas, y yo creo que es muy a tener en cuenta. Y como sí dijo en la presentación, pues este precio de $33.000 va a ser muy competitivo, y veremos en España con ayudas si puede quedar por debajo de los 30 la versión de acceso, pues muy a tener en cuenta. Yo creo que es una opción muy buena y un rival completamente directo a Tesla, ¿no? Porque al final el Model Y me parece que tiene un precio base, corrígeme David si me equivoco, de $35.000, y este ID.4 que va a salir por $33.000. O sea, es que es más barato que el Model 3, o sea, que el Model Y, perdón. Habrá que ver, pues bueno, cómo consiguen, cuánto es la autonomía base, ¿no? Porque imagino que esos 500 kilómetros no serán para nada la versión base, pero vamos, aún así, aunque sean 300 kilómetros, pongamos, por ejemplo, haciendo... Sí, posiblemente. Sí, más o menos, unos 300 o una cosa así, por $33.000, y el diseño, David, es muy bonito, siguiendo, es como comentabas, esa línea del ID.3, pero más tipo sub, más alto y tal. Bueno, yo creo que es una muy buena opción, y es una opción, yo creo que muy buena para familias que les guste viajar, y además esos 500 kilómetros de autonomía es que están muy bien, y con las ayudas, como comentabas, David, nos podemos quedar por debajo de 30.000 euros por un coche que yo creo que va a ser muy buen coche. Así es, y ya tenemos un coche que, como bien ha dicho, para una familia es un coche más alto, y que quien se haya podido montar o ver ese ID.3 con un espacio interior que parece muy parecido al de una berlina grande, como es el Passat, muy amplio. Yo creo que este concepto de coche, el ID.4, a quien se monte detrás y vea la amplitud que tiene ese coche, le puede resultar muy familiar, por ejemplo, al coche antiguo que había, como era ese Citroën Sara Picasso, que tantas y tantas unidades vendía a familias, que era un coche muy amplio por dentro, con buen maletero, y que para viajar era pues algo muy fácil de conseguir para las familias, ya que ofrecía mucho por muy poco. Sí, además el tema de las dimensiones lo vemos como, al tratarse de un vehículo eléctrico, hay muchísimas partes, muchísimas piezas que sobran, entonces el habitáculo interior queda muchísimo más grande que en un coche de combustión. No hay transmisión, no hay absolutamente nada, o sea, tienes la batería pero está pegada al suelo, y tenemos resultados de coches que en cuanto a medidas exteriores pueden parecer relativamente más pequeños que la competencia, de gasolina me refiero, pero que cuando te montas dentro tienes mucho espacio para arriba, puedes estirar las piernas perfectamente. Yo, además, que soy bastante alto, eso, tengo bastantes problemas a la hora de estirar las piernas, y yo creo que eso es una ventaja, ¿no? Entonces habrá que ver cuando sepamos todas las cifras de este coche: potencia de motor, autonomía final, capacidad de la batería. Lo comentaremos por aquí, pero tiene muy buena pinta. Y sobre todo, a mí es que el diseño, David, que está haciendo Volkswagen últimamente, es que estoy viendo la foto aquí y últimamente y me gusta muchísimo el diseño, o sea, y además coche europeo que está muy bien. Sí, además ha centrado el diseño muy fácil pues, de distinguir
a la gente de la gama Volkswagen. Si vas a combustión, por ejemplo, pues prácticamente Polo, Golf y Passat tienen el mismo diseño con ese motor aplastado, esa línea cuadrada, y si te vas ya a la gama ID eléctrica, pues quieren definir que sepas identificar cada modelo de su gama. Y pues aquí, si has visto un ID3, en un ID4 vas a ver el mismo morro y en un coche más alto, y vas a saber fácilmente que es un coche de la gama eléctrica de Volkswagen. Por lo tanto, es una marca que está haciendo las cosas muy bien, está ofreciendo varias alternativas muy buenas, y desde la presentación del otro día del ID3 mucha gente se ha sorprendido de dónde puede llegar la marca, y sobre todo con esos más de 60.000 millones de euros que está invirtiendo en movilidad eléctrica. Sí, lo hemos comentado alguna vez en el podcast en las anteriores temporadas, que es una una empresa que desde que pasó lo que pasó lo está haciendo las cosas muy bien. O sea, está sacando una gama entera, desde compacto, un sub, a ver, berlina, tal, y por precios que yo creo que nadie se los esperaba. O sea, todo el mundo piensa en un vehículo eléctrico como algo que vale 50, 60, 80, 100, 150.000 euros, porque es verdad, tenemos Tesla, por ejemplo, que es una marca que relativamente cara, ¿no? Con su Model X y su Model S, que son los que, bueno, con los que se pusieron en el mercado. Se tiene la visión de que son unos coches muy caros, y por ejemplo vemos el BMW i4 que comentábamos antes, probablemente será un coche que también sea muy caro. Y Volkswagen lo está haciendo muy bien con esta política de precios. O sea, es que poco puedes pedir, y en el momento que empiecen a fabricar y empiecen a vender como churros, veíamos que aumentaban sus previsiones de ventas a 1,5 millones, de 1 millón a 1,5 millones para 2025 de ventas. Y es que está muy bien y se nota que se lo están tomando en serio. Y David, yo tengo muchísimas ganas de que saquen más modelos. O sea, es que me encantan. Así es, veremos cuál llega después de este ID4, si esa furgoneta, el ID.Buzz, que ya veremos cómo termina llamándose, o yo creo que, según información de la marca, el siguiente será un subcoupé bastante más grande que este ID4 y ya más premium. Así que veremos cuáles son las presentaciones poco a poco de aquí a 2025 de la marca. Cada año dijeron uno, pues ahora desgranaremos toda la presentación de ese ID3 y diremos fechas, precios y baterías y motorizaciones. Pero si irnos de Volkswagen, también hay que, como bien has dicho, si se está haciendo esa campaña, ¿no?, de greenwashing desde lo del Dieselgate, pues hoy hemos tenido otra noticia de la marca diciendo que ya no va a apostar, ¿no?, en un futuro por seguir desarrollando sus motores de gas natural, cosa que desde aquí también aplaudimos. Eso está muy bien, porque al final es sin dinero que están invirtiendo en desarrollar una tecnología que pues no va a ningún lado, ¿no? Al final no reduce las emisiones como se esperaban, bueno, como se esperaban y como se dejaba de esperar. O sea, no es un avance en cuanto a la reducción de emisiones, no es un avance significativo, y que cojan todo ese dinero que están invirtiendo en ese desarrollo y que lo pongan en el desarrollo de movilidad sostenible, me parece que es para aplaudirles. O sea, es una medida muy buena que dejen de invertir en eso y inviertan más dinero en movilidad eléctrica. Sin duda, una muy buena noticia, David. Así es, han dicho que no tiene sentido ir hacia una tecnología que genera emisiones y que es poco eficiente, que el futuro de eficiencia para reducir esa huella de carbono solamente está en el eléctrico 100%. Han hablado un poco de que su marca Audi está investigando muy poco también, pero es la única que está tirando por sacar algún coche en un futuro de hidrógeno. Pero el Volkswagen, presente y futuro, ya sabemos que va a ser eléctrico 100%. Sí, bueno, a ver, a mí personalmente no me parece mal que se investiguen tecnologías de transporte por hidrógeno. Sí que es verdad que esto ya opinión personal, ¿eh? No lo veo para coches, no lo veo para nada eficiente para coches, pero sí que es verdad que lo hemos comentado en algún otro podcast también, que para largas distancias, tipo camiones que tienen que hacer 2.000, 3.000 kilómetros, 5.000 kilómetros, para barcos, de contenedores, para aviones incluso, yo creo que puede ser una tecnología muy interesante, ¿no? Esa pila de combustible que al final no produce emisiones, ¿no? Pero para coches que al final usas de media 80 a 100 kilómetros al día, la población media de España o de Europa en general, pues no veo que tenga sentido. Mucho más cómodo la electricidad, no tienes que tener hidrolineras, perdón, que al final es la infraestructura exactamente igual que las gasolineras, que es completamente ineficiente.
con un eléctrico tú llegas a enchufar donde sea y cargas, ¿no? Para el hidrógeno sí que lo veo bien, que se investigue, que se invierta para cosas, por ejemplo, como los barcos, ¿no? Sí que es verdad que eso queda ya muy al futuro, aunque no estaría mal investigar también y invertir en desarrollo de tecnología para barcos y aviones, porque es que hay miles y miles y miles de aviones, de vuelos y de barcos enormes, de contenedores que contaminan un montón también y que se podría empezar a investigar por ahí, ¿no? Pero para coches yo creo que no tiene sentido. Así es, yo creo que es un muy muy buen ejemplo para barcos, para dejar de contaminar. Ya sabemos lo que contamina un crucero, un barco de mercancías, y es una muy buena tecnología que de aquí hemos dicho. Y como hemos empezado a hablar de emisiones y generación de esa electricidad, Miguel, esta semana hemos tenido una noticia de red de distribución eléctrica española en la que en esta semana última de febrero y hasta el día 1 de marzo la generación de renovables en conjunto, junto con esa eólica, hidráulica, la fotovoltaica y otras pequeñas renovables, han generado pues casi 54% de la energía del país limpia. Que si a eso le sumamos La nuclear, también ¿no? la nuclear, si le sumamos la nuclear, pues tenemos esa semana una generación de un 77% libre de CO2 en este país, Pues, para que luego sigan diciendo a la gente que enchufar un coche contamina. pues fíjate, más de un 75%, casi un 80% de la energía que consumimos en casa o para cargar el coche es renovable. Sí que es verdad que, bueno, que podemos tener el debate de la nuclear, si es más renovable, menos Sí, renovable, pero al bueno, final emisiones no tiene. la podemos llamar libre de CO2, ella Exacto, es libre de renovable, CO2. pero el A ver, tiene conjunto es libre de residuos, CO2. pero bueno, tuvimos aquí en la temporada pasada a Operador Nuclear en una entrevista espectacular, que sin duda fue una de las mejores que hemos tenido últimamente. Pero sí, un 80% de electricidad, digamos, que no contamina, no expulsa CO2, es muy positivo y sobre todo un 55% completamente renovable. Es que es una cifra muy buena, sí que es verdad que hay que seguir avanzando por ahí, pero yo veo estos datos muy positivos, sobre todo porque estamos en febrero o marzo. Uh-huh. No hay especial sol. A ver qué pasa en verano, días que sople el viento, que haga sol. Es que nos podemos poner en un 90% de generación libre de CO2 tranquilamente, incluso llegar al 100%, ¿no? Habrá que ver un poquito cómo se desarrolla el verano, pero yo creo que son cifras muy positivas y sobre todo seguir invirtiendo en energías renovables, ¿no? Que yo creo que al final también a las empresas les sale rentable, porque es una inversión, sí que es verdad que la inversión inicial es muy grande, pero luego no tienen casi mantenimiento. No es lo mismo mantener una central nuclear o una central de carbón, por ejemplo, que tienes que extraer el carbón, llevarlo a esto, que unas placas solares, que las tienes ahí, las limpias una vez al año y tira que te va. Así es, así que muy importante y seguiremos desde aquí viendo cómo va esa generación a lo largo del año y si supera esta cifra pues os la transmitiremos porque a mí la verdad que me ha sorprendido bastante esta semana pasada. Seguimos con las presentaciones, ¿no, Miguel? Pues sí, vamos a hablar de Dacia, que es una marca que no sé, no habíamos hablado prácticamente nunca, ¿no, David? Vaya, que ha presentado el Dacia Spring Electric Concept. Ese segundo apellido es un poco así, pero bueno, no está mal, ya empezamos a hablar de vehículos eléctricos de Dacia también, y no se sabe mucho. Sí que es verdad que tendrá una longitud de 3,7 metros, es lo único que se sabe, y se estima que una autonomía de unos 200 kilómetros. Un poco escaso, pero para ciudad está bien, sobre todo para car sharing, es lo que comentamos, que al final también tenemos que tender, la movilidad tiene que tender también hacia una movilidad compartida, y este tipo de vehículos para car sharing y todo este tipo de iniciativas está bastante bien. Así es, cuidado con Dacia, que ya sabemos cómo es esta marca. Su modelo, el Sandero, ha sido el más vendido por mucho tiempo aquí en nuestro país, así que con la economía que tenemos y los suelos que hay en este país, voy a tener en cuenta esta marca, que si ya tiene el coche más vendido en España y este mes ha vendido de su sub, el Duster, más de 10.000 unidades en tan solo un mes, en febrero. Pues imaginaos si saca un coche eléctrico asequible, aunque solo tenga 200 kilómetros de autonomía, recordemos que va a ser un coche low cost, y su coche eléctrico de Dacia, pues imaginaos las unidades que pueden llegar a vender si baja de esos 15.000 euros y la gente que quiera un coche eléctrico, pues a lo mejor va a ser el punto de partida para que aquellos que no tienen economía para llegar a un coche eléctrico puedan tenerlo, puedan acceder a las ciudades
y por eso mucho cuidado con Dacia porque ya nos ha comido terreno aquí con los de combustión y cuando llegue el eléctrico pues seguramente no nos debe extrañar si le vemos ocupando el líder de ventas de eléctricos. Imagínate, David, que sacan este coche, presentan el precio, todas las características, 200 kilómetros de autonomía por 18.000 euros, por ejemplo. Descuéntale ayudas si tienes un coche eléctrico nuevo en el mercado por, ¿cuánto? 13.000 euros, 14.000, 12.000. Es que es una barbaridad, o sea, es que es súper barato. Sí que es verdad que no son 800 kilómetros de autonomía, pero para ciudad, un utilitario para el día a día, para car sharing, para una familia, para llevar a los críos al cole, irte a trabajar, ir a comprar, irte al supermercado los fines de semana, poco más. Te sirve y súper barato, o sea que bravo por Dacia. A ver cuándo presentan la versión final, ¿no, David? ¿Tú sabes algo? Así es. Han dicho que en la primavera del 2021 el coche, ya veremos cuándo es la presentación, si será en invierno de ese mismo año o si no es la presentación antes, pero de momento han presentado pues un boceto del coche que tendrá una longitud máxima de 3 metros con 70, pues un coche bastante compacto, un coche tipo SUV, recordando ese Duster que ya tiene en la gama. Y luego, pues por fuera, pues me recuerda mucho al C4 Cactus de Citroën, ¿no? Pues esos faros pequeñitos, delanteros, con esas en las puertas, es un poco un concepto parecido, un sub, y que esperemos que lo podamos ver y que y que están augurando que sí que se puede situar en esos 15.000 euros, así que... Bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto y vamos con otra presentación más, David, el Citroën Ami, otro vehículo 100% eléctrico de Citroën, que yo creo que este sí está completamente enfocado a ciudad. O sea, no hay más que ver el diseño. Es un cubo, parece sacado de Minecraft, este pequeño utilitario de Citroën, 70 kilómetros de autonomía, David, una autonomía bastante correcta para ciudad y velocidad punta de 45 kilómetros por hora. Por eso vas volado por la ciudad, ¿no? Así es, un coche que seguramente con esa poca autonomía se cargue también muy rápido, por lo tanto viene muy bien. En cualquier cargador público seguramente pueda cargar mientras haces la compra hasta el 100%. Y es un coche que lo más importante, como lo ha presentado la marca Citroën, es una revolución en la movilidad urbana. Si tenemos ese Renault Twizy, ¿no? Que es pues ese cuadriciclo, ¿no? Pues un coche que parece un car, ¿no? Un poco abierto. Pues aquí ha llegado Citroën con un coche, más cerrado, con un aspecto pues más urbano, más parecido al de un Smart y mucho más asequible, y lo ha presentado como el coche sin carnet. Además, no necesitas carnet de coche para para conducirlo. Supongo que hará falta el permiso de ciclomotor o algo parecido, y que va muy bien para reducir también espacio en ciudades, porque es un coche muy compacto y para 2 plazas, así que veremos a ver si llega. Pero este coche yo creo que ventas va a tener, porque yo siempre lo he dicho, en una ciudad pues me gusta, aunque ocupe más espacio, me gusta más este tipo de coches que ir en moto, por seguridad y sobre todo por no mojarte y por no pasar mal rato. Así que desde los 16 años podrás adquirir este Citroën Ami. Pues fíjate, David, yo estoy a punto de no sacarme el carnet de conducir. Como todavía no lo tengo, igual ya ni me lo saco, me compro un Citroën Ami que no hace falta el carnet de conducir por, ojo, cuidado, el precio 7.000 euros, que dando ayudas, ¿por cuánto se te puede quedar, David? ¿4.000, 3.000 euros? Habrá que ver, sí, porque son 7.000 euros. Las ayudas van dependiendo un poco de la autonomía que tenga el coche, pero sí, que se quede a un precio muy asequible, 5.000 euros, 5.000, por 4.000, ejemplo, 5.000 sí. euros. 5.000 euros, Muy, no me voy a sacar. Me sale más sí. barato comprarme este coche y a funcionar. ¿Quién no tiene un coche eléctrico por 5.000 euros y además que te permite no solo hacer solamente urbano, sino que puedes ir, por ejemplo, pues si estás, por ejemplo, en una gran ciudad, ir a pueblos aledaños y volver, porque como te he dicho que era un coche con baja autonomía, pues como he dicho, en un enchufe normal de 220 voltios, en 3 horas lo tienes completamente cargado.
Fíjate, imagínate que te quieres ir a un restaurante cerca de Madrid, que está a las afueras, a comer, vas, enchufas, le dices al del restaurante, oye, échame una largadera que tengo que cargar el coche, te la echas, lo enchufas y cuando acabas de comer tienes autonomía suficiente para volver tranquilamente a tu casa. Y oye, David, por el precio, pon que después de ayuda se queden unos 5.000 euros, es que es una buenísima opción para la gente que, por ejemplo, aquí en Zaragoza, la mayoría de la gente que vaya a trabajar en coche o a la universidad o a comprar el pan, si van en coche, yo qué sé, con 70 kilómetros de autonomía les sobra prácticamente la mitad. O sea que es una Así es. muy buena opción. Buen concepto de Citroën aquí. Y ahora sí, yo creo que ha llegado el momento de hablar de la presentación que tuvimos esa semana pasada, ¿no, Miguel? Cuéntanos, David, qué tal estuvo? Pues fuimos al evento de presentación de Volkswagen ID3 y la verdad que muy bien, un espacio en el que hicieron el evento muy bueno, con bastante amplio, donde nos presentaban pues tanto la mecánica del coche con una batería expuesta, con su tren de potencia, con el motor, el cargador, todo hecho en un bloque y sobre todo pues había también el cargador, te mostraban cómo van a ser los diferentes cargadores que van a vender con el coche, en una versión básica, una versión media y una versión superior. A partir de la media ya puedes manejar el Wallbox mediante una aplicación móvil, así que yo creo que pues, todo coche conectado, presentación del propio coche, una presentación muy buena sobre lo que es la marca, lo que es el coche y a dónde va a ir Volkswagen por Juan Branch y por el conocido copiloto de Carlos Sainz, Luis Moya, que lleva mucho tiempo de embajador de la marca Volkswagen y la verdad que se está viendo, ¿no?, el grado de inversión que tiene la marca en la electromovilidad y hacia dónde va. Pues ya lo han citado como el nuevo emblema, ¿no?, de Volkswagen, igual que fue el Beetle hace muchos años, igual que luego fue el Golf, pues ahora quieren que ese ID3 parta de una nueva emblema de generacional para Volkswagen y mucho gusto de haber estado ahí en lo que puede ser un paso en la historia de la marca con este ID3. También había una planta superior en el evento donde te mostraban el renting, como podías adquirirlo de manera más fácil y sobre todo su head display de realidad, cómo se vería y la verdad, Miguel, que es muy curioso porque te ponían una pantalla muy grande, como si fueras a picar en el coche, tú ibas viendo lo que iba a hacer ese Bueno, head display de realidad aumentada. Y por ejemplo, si vas con el control de distancia puesto, tú ves en la propia carretera, porque el grado de, de proyección en la luna delantera es muy grande y tú puedes ver hasta, parece estar en un videojuego, como que las líneas que se dibujan verdes en la carretera que preceden al coche, pues parece que están de verdad pintadas en la propia calzada, o cuando vas con una ruta programada del navegador qué y te guay. dice girar a la derecha, pues en la propia luna te Te sale pone una flecha, ¿no? como si fuera Gran Turismo, tres flechas gigantes azules de que Qué tienes que girar a guay. la derecha, como haciendo de muro virtual de que no vayas ahí, que te puedes chocar, que va a la derecha. Es más intuitivo imposible y además la propia luz del salpicadero ambiente también te indica mediante destellos que tienes que girar a la derecha. Así que increíble esa realidad aumentada de Volkswagen. Muy futurista, ¿no, David? La verdad es que tiene una pinta espectacular. ¿Qué te pareció el coche, no? Porque sí que es verdad que la imagen de la marca, ese rebranding que han hecho, cambiando el logo, con esta nueva gama, al final representa frescura, representa, yo creo, ¿no? Un poco más, una visión de la marca más ecológica. Pero ¿qué te pareció el coche, no? ¿Pudiste probarlo? Era una presentación estática, no pudimos conducirlo, pero nos mostraron todo cómo iba a ser y sobre todo nos podíamos montar. Eso, Ya estaba exactamente, lo pudisteis tocar, ¿no? Sentaros ahí eso en el sí, asiento. ¿Qué ya te estaba pareció? lista Sensaciones. la versión y bueno, pues la verdad que un coche que si tú lo ves aparcado, pues dices, vale, pues es un coche de tamaño como un Golf actual, un coche de segmento C, compacto, pero la sorpresa es cuando por primera vez, y yo aconsejo esto, en vez de montarte en la posición del conductor, te montes en la plaza trasera y digas, me he trasladado en el tiempo, en qué coche me he montado, porque de repente parece que estás en un Passat, parece que estás en una berlina. Es increíble cómo se ve ese espacio que hay dentro del coche, unas plazas muy amplias, las piernas caben de sobra y parece que estás, como he dicho, en una berlina, ya que no tiene tren de tracción el coche por debajo,
no tiene tubo de escape, entonces ha permitido hacer un suelo completamente plano. La consola central ya no está el freno de estacionamiento ni la palanca de cambios, porque se ha llevado hacia el volante, así que tenemos más portaobjetos y mucho más espacio, apoyabrazos en cada uno de los asientos delanteros, como tipo de antigua furgoneta que te lo bajabas y te lo ponías. Ya no es un apoyabrazos único central, por lo tanto es muy, muy grande. Y sobre todo también quien vaya detrás sentado en el asiento delantero, pues va a poder disfrutar de no solo el bolsillo inferior que tienen los coches ya típicos para guardar objetos, sino que también tendrá uno superior, muy importante, en la plaza delantera derecha. Podremos llevar una silla de niño mejor Eso es acoplada, importante. ya que tiene top tether, incluso en la plaza delantera derecha. Fíjate, pues la verdad es que innovaciones, yo, sobre todo a mí lo que más me preocupaba o lo que más me interesaba era el espacio interior, ¿no? Porque al final tú puedes pensar que va a ser muy pequeño, pero como comentábamos antes, la ventaja del eléctrico es que no tiene transmisión, no tiene muchísimos componentes y al final te permite hacerlo mucho más alto, mucho más espacioso en el interior. O sea que tú, David, ¿tú crees que yo me podría echar una siesta tranquilamente, ¿no? Ahí me tumbo Yo, a dormir. yo creo que es bastante cómodo el coche y un maletero bastante decente. No llega a 400 litros, no sé si andaba 381 litros más o menos en la capacidad, pero un maletero que tiene un doble fondo con una bandeja e incluso levantando otra moqueta más, accederíamos a un hueco pequeño donde pues dejar el kit de reparación de pinchazos o simplemente el cable de carga, y así que no esté por el maletero ocupando espacio. Un coche que además pues presentará tres distintas versiones de equipamiento. Y te la voy a decir que las tengo aquí apuntadas. Ujú. La versión de acceso, la que sí que nos han dicho y han prometido y juraron cuando presentaron el coche que iba a ser más barato de 30.000 euros, pues lo han conseguido. La versión de acceso a la gama es 29.999. 29.950 euros. Bueno, bueno, La pero versión si de está por acceso debajo. No, pero por bueno, debajo de los 30.000. Exactamente, que al final pues lo han cumplido, ¿no? Es algo que se ha cumplido, el precio ya aquí en Europa, por lo tanto es muy bueno, no hay que hacer esa conversión a dólares, y se llama la versión de acceso Pure, o Pure, si lo leemos en español, que pure. contará con 330 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP, y luego pues tendrá dos versiones de motor distintas: la Pure normal de 126 caballos que acelerará de 0 a 100 en 11 segundos, y la Pure Power que contará con 150 caballos y una aceleración de 0 a 100 en 9 segundos. Así que para una versión de acceso yo creo que está bastante bien. O sea, recapitulando, 126 caballos, 45 kilovatios hora de batería y 330 kilómetros de autonomía por ¿Mm? 29.950 euros. Ahí es. Así que No yo me creo quito el que sombrero porque no llevo sombrero, pero sí, ¿no? no Siguiente sé versión. qué, no tenemos todavía precios de acabados, y por ejemplo si en vez de Bueno, ese pero Pure queremos el Pure Power con un poquito más de motor, imagino que pero subirá no creo por que suba mucho más. Bueno, pero la potencia del motor siempre subirá y tal, pero bueno, la Ujú. versión base, la más básica, con la pintura estándar y sin pijadas, 29.950 euros, 330 kilómetros de autonomía, que eso yo creo que es lo que más interesa, ¿no? Así es, Chapo. y también creo que ya te viene, no sabemos todavía los acabados y el equipamiento entero, pero pues te viene ya con control de distancia, de líneas y un poco asistente a la conducción, así que bastante bien. La versión media de la gama, la versión Pro, que se llama versión Pro, que es la que teníamos expuesta en la presentación, parte de 36.000 euros. Bueno, La versión que estaba expuesta allí eran 39 porque tenía algún extra más que no sabemos cuál era porque no nos lo han dicho. Recordar que en capacidad y potencia de carga, la versión de acceso a la gama, que como hemos dicho, es a Pure, llega hasta 50 kilovatios de potencia en corriente continua. Esta versión segunda, esta Pro, llegará hasta 100 kilovatios de potencia en carga continua, y tendrá ya carga trifásica a 11 kilovatios, lo que también pues, disminuye ese tiempo de recarga. Y son cositas que ya van, al ser la versión ya media, pues ya van sumando bastante más que la versión de acceso a la gama. Y esta versión pues parte de una batería de unos 55 kilovatios hora más o menos, y unos 420 kilómetros de autonomía WLTP homologada. Habrá también dos versiones de motor, y aquí está lo importante porque en la gama media está el motor más potente,
y en la gama superior no está el motor más potente, así que si queremos más potencia tendremos que irnos a la gama media, y si queremos más autonomía tenemos que irnos a la gama superior. Y estos motores son: el base tendrá un motor de 145 caballos que acelerará de 0 a 100 en 9,5 segundos, y el de mayor motor, ese Pro Power, tendrá 204 caballos y una aceleración de 7,5 segundos de 0 a 100, lo que es la misma aceleración que un Golf GTI. Pregunta, David, ¿tú qué te comprarías? ¿La versión Pro Power o la versión Pro S con más autonomía pero menos caballos? ¿Qué te comprarías? Yo, por necesidad y por conducción, yo creo que me cogería la versión Pro, porque necesito autonomía y bastante más eficiencia que esa versión Pro Power. Pero bueno, yo entiendo que está esta versión porque hay gente que quiere tener esas prestaciones deportivas, y yo creo que a mí con la versión de 145 caballos vale, y, sí. y 9,5 de 0 a 100 yo creo que es suficiente. Hombre, y 420 kilómetros de autonomía está muy bien. Precio, David, 35.590 también, por debajo de 36. El precio oficial es el del acceso a la gama, el Pure. En el Pro solo nos dijeron a partir de 36.000. Bueno, Vemos que al final hay que afinar la fecha, ese precio, perdón. Y lo que sí, el último, el de más potencia, más autonomía, y el de más alto de gama, que sí que no tenemos precio ni aproximado, no nos dijeron nada, se llama Pro S, y este coche se ofrece en una motorización. Este coche tiene una batería de unos 77 kilovatios hora y una autonomía homologada de 550 kilómetros, así que bastante bien. Y cuenta con una potencia de un motor de 160 caballos y una aceleración de 0 a 100 en 8,5, así que también a tener en cuenta, con un pero, porque este coche es el de mayor autonomía, pero hay dos cosas que pueden echar para atrás a algún comprador. Este motor, al tener más autonomía, pues hay que meter más batería, y por pesos no podrá llevar la opción de techo de cristal, y en vez de 5 plazas solo puede homologar 4. Eso es raro, ¿no? Eso es como un poco raro. Sí, nos han dicho que a lo mejor ese exceso de batería pues se come un poco esa plaza central y no puede ser practicable para poner un asiento, y ahí está el pero, porque normalmente si quieres más autonomía porque vas a viajar más y más con familia, ya te quitas una plaza. Pero bueno, yo creo que la versión más sensata es esa Pro. Sí, yo creo que es la mejor, ¿no? Así es, la versión media, la versión que más acabado tiene y una batería bastante decente, y tienes todo, y tienes esas 5 plazas. Así que esto es, y nos lo han vendido como tiene lo mejor de todos los coches de Volkswagen. Tamaño de Golf, compacto, por lo que se aparca bien, interior de Passat, interior de berlina, muy espacioso, y ángulo de giro de un Polo, que también viene muy bien a la hora de aparcar y a la hora de maniobrar, porque recordemos que este coche tiene propulsión trasera, el motor va atrás, o sea que por eso tiene mejor el ángulo de giro delantero. Bueno, y además la versión Pro, ¿no? Yo creo que la gente tirará bastante por la versión Pro, y que es por comparación, ¿no? Porque al final la versión base, 330 kilómetros de autonomía, igual para la mayoría de familias que les gusta hacer viajes en verano o un puente, irse a otra ciudad, igual se queda un poquito corto, y por 36.000 euros la versión Pro, la normal, no la Pro Power, que tiene, imagino que será bastante más cara y no tendrá, solamente eso, únicamente mejorará la velocidad de la aceleración con esos caballos. Pero bueno, no sé, pintan muy bien las cifras, David. ¿Qué más sensaciones te transmitió el coche? Pues eso es lo que pudimos ver. Nos dieron también bastante bebida y comida, bastante catering, así que también chapó por esa comida gratis, la presentación. Y la verdad que muy sorprendido tanto por el coche como por lo que te he dicho, el extra ese de realidad aumentada, y poco más que añadir. ¿Conducción autónoma, David? ¿Comentaron algo? No dijeron nada, creo que va a ser nivel 2 seguro, no sé si algo más, pero lo típico que ya conocemos. No sé si por ejemplo cambia de carril solo, eso no lo sé. Llevará actualizaciones OTA, no han dicho de qué. Eso está muy bien, eso está muy bien. No sabemos de qué, si de batería y eso, o simplemente algo que se han confirmado, que los mapas del navegador de Volkswagen sí que ya no vas a tener que ir hasta ahora es gratuito, pero tienes que descargarte de una web
el archivo nuevo, meter tu tarjeta SD del coche y descargarlo ahí. Ahora ya no, ahora directamente un día pues encenderemos el coche y se ha actualizado los últimos mapas sin que tú te hayas enterado, así que eso muy bien, con esas actualizaciones OTA. Y luego Bueno, eso está también muy pues aspecto del coche, la gente me pregunta ¿qué has notado de la calidad? Pues la calidad es un coche actual, un coche nuevo, y recordemos que es un coche CO2 neutral, que la fábrica de Zikao en Polonia, en donde se fabrica el coche, la energía con la que se hacen las celdas de baterías, con la que se fabrica el coche, es renovable, y por lo tanto también sus materiales. Habrá una opción de cuero no animal, e incluso los paneles de puerta y plásticos entre comillas que lleva este coche son reciclados, entonces no podemos esperar un acabado, por ejemplo, de tocar y que el salpicadero sea blando o el panel de puerta. Y siempre aquí digo lo mismo, duro no significa peor calidad. Hay muchas marcas que montan siempre plásticos duros y no tienen ningún ruido de grillo, así que es un coche que hay que tenerlo en cuenta por ese aspecto. Es un coche que tiene muy poca huella de carbono y que yo creo que Pero está David, bastante bien de el acabados. litio contamina mucho y luego eso, luego, en fin, muy bien por Volkswagen, la Muy verdad. buenas sensaciones de coche, la verdad. Me alegro, David. ¿Algo más, David, que comentar? Yo creo que por esta semana llegamos ya 3/4 de hora de primera introducción, de primer episodio de esta tercera temporada. Yo creo que vamos a terminar aquí, muchas novedades. La Sí, semana que sí, viene ya tenemos entrevista, así exacto. que ya empezaremos con esas entrevistas. Tendremos a Pedro Fresco y la verdad que hablaremos pues de mitos sobre el que sube la luz, el Eh, decretazo, que ya verás cuando haya tantos coches eléctricos. que se Vamos va a a caer la quitar red mucho. eléctrica, que no lo Se va a soporta. caer la red. Sí, sí. Y vamos a quitar muchos mitos con Pedro Fresco, así que os recomiendo esperar a esa semana que viene también para escucharlo y mandar vuestras preguntas esta temporada también a podcast@pasateoeléctrico.es para que podamos aquí resolver pues esas dudas y Exacto. si queréis que contemos algo más sobre algún modelo como este ID3 o alguna duda que tengáis sobre movilidad, pues aquí también la vamos a resolver. Y también la semana que viene posiblemente subamos también un pequeño fragmento de uno de los responsables de medio ambiente en Greenpeace, que estuvo en esa COP25 que hubo hace pocos meses aquí en Madrid, y que nos resumirá un poco qué se habló y cómo se movió todo aquello. Pues sí, lo tendremos la semana que viene. Volveremos a la carga con esas entrevistas, con una sin duda muy, muy, muy interesante. Y ya estamos hablando con más invitados que tendréis en las próximas semanas. Como comentaba David, nos podéis mandar vuestras preguntas a podcast@pasateroeléctrico.es o por Twitter. Nos podéis mencionar tanto a David como a mí. Haremos capturilla de las preguntas más interesantes, de las que de lo que más queráis saber sobre modelos, sobre coches, novedades. Cualquier duda que tenga vuestro cuñado o pesado, pues os las podemos resolver también desde aquí, sin ninguna duda. Así que por mi parte, David, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, si queréis ampliar información, recordad buscar, ¿no?, en internet todas esas fotos o de Sí, todos los modelos de los que hemos aquí hablado para ver cómo son, si todo lo que hemos contado se asemeja, ¿no?, a lo de la foto. Y sobre todo pues, porque la semana que viene vendremos con más novedades y seguramente más presentaciones a las que podamos acudir y pruebas de coches. Así que estar ahí. Nos vemos la semana que viene y como siempre, pásate lo eléctrico.